y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. El vídeo de hoy se titula Biología 2. Biogenética transdimensional. Secretos. Con Esvaru, una de mis colaboradoras de la raza taigetiana de las Pléyades, y que ha escrito este artículo. Si ya visteis el vídeo titulado La biología, la genética se genera desde planos superiores, y luego quizás lleguéis a la misma conclusión a la que he llegado yo, que el hombre nunca llegó a la luna, y mucho menos caminó por su superficie. Además, evidentemente, de aprender muchas cosas más. Se sugiere ver todo el vídeo. También recordar que nos quedará otra parte sobre la biología que os va a sorprender. Empezamos y nos vemos al final del vídeo. Esto ya es divulgación. Biología 2. Biogenética transdimensional. Secretos. Como ya he explicado en el primer vídeo sobre biología, la biología se genera desde planos superiores. Es la conciencia quien plasma su propia sombra, manifestando su forma con toda intención. Desde el punto de vista más expandido, no hay mundo espiritual y mundo material, pues eso es un concepto puramente dualista, claramente generado desde una posición en donde todo tiene un contraste, un opuesto, dualidad, y se tiene una percepción limitada. Solo hay un gran todo, una unidad o una gran conciencia que tiene múltiples puntos de atención, que percibimos como personas aisladas, pero todas están conectadas y componen el gran todo, la fuente original, el gran yo. Cada persona es un fragmento holográfico completo del gran todo, de la fuente. La palabra holográfico viene del griego holos, completo, y grafos, escrito. Significa que está completo o completamente plasmado, algo que comprende e incluye todo junto sin dejar nada fuera. Se relaciona la palabra comúnmente con la holografía óptica. La palabra holograma de ahí viene, del concepto de que la imagen es completa porque es tridimensional e incluye todos los detalles. Cada persona, siendo un fragmento holográfico de la fuente original, está dotada de todos los atributos del original, porque por derecho es el original. Una analogía, utilizando la holografía óptica, es que, si se tiene un holograma y se parte en dos, no se tiene dos mitades del original, sino que se tiene dos imágenes completas idénticas a la original, solo que de la mitad del tamaño. Si las volvemos a dividir en 4, en 8 o en cualquier número de fragmentos, todos y cada uno tendrá toda la imagen incluyendo todo detalle y toda la información del original. Esto es lo que ocurre con las almas, que no son otra cosa que fragmentos holográficos de la fuente original. Cada uno de nosotros, que tenemos una conciencia y un alma, somos por derecho la fuente original. Esto significa que tenemos los mismos poderes creativos de la fuente original. Todos estamos creando, no solo nuestro mundo, sino nuestro propio universo, interpretándolo desde nuestro particular punto de atención. Es este punto de atención, es lo que los lleva a ustedes a percibirse como limitados y a dar por hecho que lo que experimentan en sus vidas es causado por factores o elementos externos. Pero el pensar así es pensar de manera determinista. Como he repetido una y otra vez, lo único que los limita es la idea que están limitados. Todo lo que ocurre en lo que llamamos el mundo externo lo percibimos a través de los sentidos, para luego ser interpretados por el cerebro, usando patrones e ideas anteriores en forma de acuerdos, para darles un valor a los mensajes que recibimos. Pero todo es percepción e interpretación, y por consiguiente
El resultado de todo lo que un individuo percibe como realidad externa es solo un reflejo de la experiencia que ha tenido anteriormente y de su sistema de valores. Por eso creamos nuestra propia realidad, pues solo vemos y solo nos enfocamos en lo que nos interesa, en lo que más nos llama la atención, ignorando todo lo demás. Recibiremos siempre más de lo que tiene la mayor parte de nuestra atención. En el final, no hay nada externo a nuestra propia interpretación particular de lo que llamamos mundo externo. Pero dicho mundo externo no es más que más de nosotros mismos, el espejo de nuestro interior. Como decíamos en el primer vídeo, para la ciencia taygetiana, así como para la de muchas otras razas, es la conciencia la que genera la materia. Y esto aplica directamente a la biología, en donde, en ese caso, es la conciencia y la intención específica del individuo lo que plasma de un plano más alto hacia uno inferior su sombra energética, que usando los principios de ondas estacionarias y frecuencias dominantes, obedeciendo también a formas de geometría sagrada y su matemática materializada en un plano inferior, la información necesaria en forma de ADN para luego formar el ser o avatar que utilizará ahí. El proceso de materialización desde un plano existencial etérico a otro material obedece al mismo principio de la energía punto cero exactamente, pero a la inversa. Es decir, en vez de acceder el plano etérico desde el lado físico para lograr una despolarización energética, se hace desde el lado etérico, polarizando la energía en formas de ondas estacionarias, que con el principio de frecuencias dominantes logra así un efecto en el lado físico. La alteración artificial unilateral o uniplano existencial del ADN forma un cuerpo alterado, modificado pero inestable genéticamente, al no ser el resultado de una formación natural. Esto es lo que intentan hacer los negativos. Este ser artificial está plagado de problemas de salud, mayormente cánceres, de fallas genéticas y autoinmunes, como ya decíamos. Asimismo, los seres alterados en forma artificial e invasiva tienden a desaparecer tras pocas generaciones, aun cuando aparentemente son genéticamente dominantes, cuando son recién creados. Un ejemplo de esto es el maíz y los demás granos transgénicos, que primero son superdominantes, desplazando las plantas naturales, solo para decaer en pocos años o pocas generaciones después. Entre mayor es la complejidad del ADN de un individuo genéticamente alterado, más probabilidades tiene de tener problemas generados por la incompatibilidad entre sus propios genes, en donde un grupo alterado de estos no concuerda con otro grupo dentro del mismo individuo, creando una disonancia, que desemboca en problemas graves de salud. El primer lugar en donde se generarán los problemas será en el esperma o en los óvulos, por consiguiente en los cigotos, por su alta plasticidad genética. Esto es particularmente grave en el momento de la reproducción para dichos individuos genéticamente alterados, porque el alma entrante tiene una huella o sombra plasmada a manera de fractales energéticos, geométrico-matemáticos, que entran en discordia con la alteración artificial. Bajo el principio de la frecuencia dominante, será la huella atmática la que siempre prevalezca en el final. Como resultado de esto, dicho individuo, ya sea que no logre reproducirse, el producto será estéril, o peor aún, el producto generado tendrá deformidades incapacitantes. En el mejor de los casos, el individuo producto podrá volverse a reproducir algunas pocas generaciones, antes de que la disonancia entre la huella atmática y el ADN alterado produzca o genere el problema, que terminará con su línea genética. Como ya se ha expuesto en otros vídeos, el ADN complejo del ser humano regresa a su patrón original rápidamente, si se le ha alterado invasivamente, logrando con ello solo individuos aislados o líneas finitas con variantes genéticas. La única manera
con la cual los negativos han logrado alterar el ADN humano de manera durable es con la utilización del control mental avanzado, para limitar y para guiar la percepción del individuo, y en donde se manipula a su conciencia y su alma al querer prender o apagar los genes necesarios para lograr el cambio genético que se busca. Este método es efectivo y se ha usado por razas positivas y por regresivas invasivas por igual, desde hace miles de años. El problema con este método es que solo tiene resultados a largo plazo, y también tiene resultados inesperados o difíciles de controlar o percibir satisfactoriamente. Otro problema con este método es que no logra crear una raza genéticamente nueva, sino que solo logra filtrar o escoger qué genes se activarán y cuáles no, dentro de un marco limitado por lo ya presente en el genoma de la raza original. Cabe mencionar que este método obedece al hecho de que es la conciencia, dependiendo de lo que percibe del mundo exterior con sus sentidos, la que prende o apaga genes específicos, ya que estos no son entes estáticos, sino que son dinámicos y siempre cambiantes. Los genes, por diseño, están hechos para responder a las percepciones y a la conciencia. Tanto los genetistas del Cabal, trabajando para el gobierno detrás del gobierno, en la Tierra, como muchas razas regresivas, lo que les interesa es acelerar el proceso en donde se utiliza al alma o atma para plasmar el cambio del ADN de sus creaciones de ingeniería genética. Intentan primero generar un ser que les convenga para sus agendas, ya sea un clon, un híbrido, una quimera o un supersoldado con cualidades mejoradas para el combate, y luego alterar artificialmente a un atma o alma para que sea acorde energéticamente o en frecuencia al ser creado por ellos. Con esto cimentado o sellando los cambios genéticos para poder lograr una nueva especie, o por lo menos una alteración genética permanente y reproducible. Esto se intenta de varias maneras. La más común es que se logra aislar el atma o señal del alma, porque esta no es algo localizado o separado, sino que es una señal de la fuente original, mediante un sofisticado aparato de frecuencias sutiles, a manera de contenedor batería energética transdimensional. Esto es en base a principios de energía punto cero, en donde se le impone una serie de experiencias controladas por ordenadores avanzados que la guíen a desear vivir o experimentar ser el sujeto previamente creado artificialmente por ellos. El alma no se retrae o intenta escapar, porque está en una frecuencia concordante con ella. Esto le hace creer que se está en fisicalidad o en encarnación. Le da una experiencia muy similar a lo que sería si tuviese un cuerpo, en este caso el cuerpo de donde fue extraída, pero se encuentra dentro de un aparato o contenedor artificial. De esta manera también se logra duplicar o copiar el atma al tener múltiples contenedores artificiales con la misma concordancia de frecuencia del atma, al recibir la misma señal de la fuente. De la misma manera que varios radios sintonizados a una misma emisora tocarán la misma música. Como variante de lo anterior, se le impondrán artificialmente una serie de frecuencias electromagnéticas al ser biológico nuevo, mientras éste se encuentra contenido dentro de un capullo médico en donde se le somete a una larga serie de experiencias artificialmente creadas, controladas por ordenador, que cambian el sistema de percepción y de valores del atma individuo, que no logra distinguir entre la simulación y la vida real. Estas frecuencias electromagnéticas específicas, controladas por ordenadores, plasman artificialmente en el cerebro las imágenes y las secuencias de experiencias deseadas por los genetistas. Y es la misma tecnología ya en uso para controlar a la población al ser transmitidas por las torres de telefonía móvil. Ahora, para encontrar las atmas que ya tengan una frecuencia similar a la que se busca para un proyecto en específico, se hace un escaneo de personas con el uso de un espectrómetro,
avanzado de láser que literalmente lee las frecuencias de luz o aura de una persona. El resultado se filtra a través de un ordenador, que dará los resultados dependiendo de una tabla o programa previamente escrito. Esto se hace de la misma manera exactamente como el que se utiliza para leer la composición química de una estrella a varios cientos de años luz. Estos espectrómetros láser de lectura atmática están o se encuentran principalmente en los sistemas FLIR o Front Looking Infrared, por sus siglas en inglés, de aeronaves equipadas como muchos helicópteros negros sin marcas, aeronaves de ala fija y drones. También se sabe que cuentan con unidades pequeñas portátiles del tamaño de un móvil. En el caso de los sistemas FLIR, no necesitan láser cuando están a poca distancia del objetivo. No todos los sistemas FLIR cuentan con esta capacidad, solo los diseñados o equipados para este propósito. Este sistema también sirve para detectar almas extraterrestres o semillas habitando un ser humano. Y con esto se puede determinar con bastante precisión su procedencia estelar, dependiendo de la frecuencia de luz que emitan, contrastando el resultado con una base de datos. Los controladores, el cabal detrás de los gobiernos, tiene una extensa base de datos con información detallada sobre semillas estelares o extraterrestres infiltrados como seres humanos, o usando un cuerpo humano. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y de qué raza son? Ya habiendo encontrado un ATMA que concuerde lo suficiente con su agenda, el sujeto será abducido para ser utilizado para sus experimentos y agendas genéticas. Como la frecuencia del ATMA está directamente relacionada a la genética del individuo, si una peculiaridad o cualidad específica es recurrentemente necesitada por los que realizan las alteraciones genéticas, estos recurrentemente abducirán a un individuo en particular o a una línea familiar genéticamente emparentada de individuos que compartan las cualidades específicas interesantes o útiles para ellos. Un ejemplo de esto es la línea genética necesaria para albergar almas reptiles. No todas las abducciones se realizan por las mismas razones. Hay infinidad de causas por las cuales un individuo, familia o grupo de personas puede ser abducida o recurrentemente abducida. Tampoco se trata de un fenómeno nuevo, pues se ha dado desde el principio de los tiempos, tanto en la Tierra como en todos los demás planetas con vida biológica basada en ADN. Esto se debe a que múltiples razas han sembrado la vida por la galaxia y constantemente regresan a ver cómo han progresado sus injertos. Las mismas especies exactamente se encuentran en múltiples planetas, siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios para que dicha especie prolifere y se desarrolle correctamente. Muchos planetas comparten las mismas especies, pero algunas de estas se podrán encontrar en un planeta, pero no en otro. Es raro encontrar una especie que se encuentre exclusivamente en un solo planeta. Uno o más la tendrán y otros no. Estas especies son sembradas por otras más avanzadas y con capacidad de vuelo interestelar, cumpliendo varias agendas, que van desde la explotación de recursos naturales hasta agendas puramente altruistas, que solo buscan la creación de nuevos mundos en armonía, o solo buscan darle a una especie en particular un hábitat que le favorezca para poder desarrollarse y perpetuarse libremente, muchas veces salvándola de la extinción. La mayoría de las personas relaciona a las abducciones con algo negativo, pero las abducciones, que llamaré originales por falta de mejor nombre, son siempre con fines positivos. Una de las especies que más abducen son variantes de los grises pequeños. Hay que comprender que se tienen registradas por lo menos 165 diferentes especies de grises, con innumerables subespecies entre ellas. La mayoría tienen una biología basada en la botánica, es decir, desde el punto de vista estrictamente genético, son plantas. Pero también los hay con base en silicio,
con base en carbono similar a la humana, y artificiales robóticos y biológicos robóticos. Y estos dos últimos son los que mayormente se encuentran al servicio de los negativos regresivos. Estos grises pequeños benévolos tienen como su agenda el cuidar de la biología en la Tierra, y se les conoce comúnmente como jardineros. Cuando alguien es abducido por ellos, los pueden confundir fácilmente con los negativos, al carecer de tacto y ser muy desconsiderados y muy bruscos en sus procedimientos. Actúan de forma muy mecánica, con la sola intención de terminar con el procedimiento rápidamente, pues tienen muchos más que hacer en la misma noche. Pero no se les debe confundir con los grises robóticos, al servicio de los negativos. Estos están diseñados específicamente para intentar hacerse pasar por jardineros benévolos. La diferencia más notoria es que los jardineros positivos siempre trabajan solos, mientras que los robóticos tendrán otra raza supervisándolos, generalmente humanoide, milab, mantis o reptil. Lo que hacen, entre otras cosas, es regresar o reparar la genética de un cuerpo, al acorde con lo que necesita el Atma que lleva dentro, para que ésta pueda proseguir o terminar con su plan de vida satisfactoriamente. Alteran el ADN nuclear de la médula ósea, para que puedan generar células madre que son acordes a la base del proceso normal de duplicación y regeneración celular del cuerpo, para que sea acorde a una frecuencia específica que los jardineros ya tienen. El cómo hacen todo esto exactamente es material sensible porque lo podrían aplicar los negativos. Adaptarán genéticamente y en frecuencia específica tanto el ADN nuclear como el mitocondriático en los óvulos y en el cuerpo de una mujer, para que pueda soportar la frecuencia y genética necesaria de su futura hija o hijo, el cual ellos ya saben quién y cómo será. Esto mayormente si el producto es de mayor frecuencia atmática que la madre, como sucede cuando una madre humana dará luz a una semilla estelar, aunque no es una regla fija y depende de cada caso. Esto puede suceder tantas décadas antes del embarazo o justo antes. De igual manera, también adaptarán la genética del padre, para que sea acorde a lo ya planeado desde el plano etérico, y en este caso también puede suceder décadas antes. También adaptan un cuerpo que ya no usará un alma o atma, que por sus propios planes desde antes de nacer, dejará un cuerpo sano y lo adaptarán para que otra atma lo pueda usar de manera walk-in. Muchas veces un atma solo desea vivir hasta cierta edad, solo ciertas experiencias. Muchas veces arreglan salir con un accidente o algo por esas líneas, pero otras veces si alguien más, desde el otro lado, está de acuerdo, puede heredar un cuerpo sano, reemplazando el alma original, aunque conserva memorias del original porque esas memorias permanecen en la mente física o red de neuronas y que también se escriben en el ADN a manera de disco duro. Los recuerdos son vagos y el alma nueva se sentirá tanto la persona anterior como la nueva, porque puede o no recordar que entró a manera de walk-in. La razón por la cual parece que los negativos están detrás del alma de las personas es porque las usan y experimentan para así obligar a los cuerpos a cimentar los cambios artificiales que ellos les han dado, por medio de sus experimentos, como ya hemos dicho. Esto pasa más que nada con las abducciones militares o MILAB, como se les conoce. Lo que sucede es que apenas están intentando dominar esta tecnología, que otras razas, como las de los jardineros o nosotras, ya hemos perfeccionado. Lo que no saben es que hay un límite, y ese límite no se puede alterar de ninguna forma, y lo impone el alma misma, y la fuente. De nada sirve creerse un dios, y alterar así tantos organismos porque siempre acaban en callejones sin salida. Se extinguirán en unas pocas generaciones.
La fuente sabe lo que hace y por qué lo hace, y se sabe proteger, porque, al ser la conjunción de todas las conciencias, es sabia. Ya tiene mecanismos de autodefensa para prevenir regresivos y atroces experimentos que buscan crear razas esclavas perfectas para sus propósitos. No hay tiempo, desde la perspectiva más expandida, todo ya es. Por lo tanto, ya se previó todo lo que intentan los regresivos, que en sí también son parte de la fuente o el yo original. Sin alma, no hay cimentación correcta en los genes. Entonces, desean también encontrar la manera con la cual cambiar el alma o manipularla para usarla para sus fines, es decir, ingeniería genética a nivel del alma. Desde el punto de vista de las razas humanas o humanoides, con base en la genética liriana, existen dos clases. Las primarias, que son los que se acepta que fueron manifestadas directamente desde la fuente original, y las secundarias, que son las resultantes de una alteración artificial de una primaria. Como los seres humanos son de origen liriano, pero su genética está restringida a la tercera densidad, caería en la clasificación de raza secundaria. Aquí, una vez más, debo recalcar que, como el nivel de conciencia del individuo es lo que determina la densidad a percibirse, también determinará la activación de sus propios genes. Al estar limitada la raza humana a la tercera densidad, tanto por frecuencias artificialmente impuestas como por percepción de conciencia, su ADN está limitado, pero aún completo. Pero en el momento que una persona atraviesa las bandas Van Allen que delimitan la tercera y pasan a la quinta densidad, en poco tiempo se les activará inexorablemente todo su ADN, confiriéndole todos los atributos y características de la raza primaria liriana, a la cual pertenece. La Matrix y el 3D, como frecuencia impuesta, se debilita rápidamente, por muchos factores ya expuestos en los vídeos sobre la Matrix. Pero, por si fuera poco, todo el cuadrante de la galaxia en donde se encuentra este sistema solar está subiendo de frecuencia, por lo que la subida de la raza humana a la quinta densidad es inevitable. Con lo que acabo de exponer arriba, debo darles una advertencia, que puede ser tomada como buena o mala, dependiendo del punto de vista. El despertar de la conciencia individual y colectiva, la subida inexorable de frecuencia de la tercera a la quinta densidad, acarreará el desvanecimiento o la destrucción de todos los valores y las características que han definido a la raza humana, por cientos, si no es que miles de años. Al ser conscientes de lo que verdaderamente ocurre a su alrededor, al funcionar en quinta densidad, y al ser activados sus genes desde 2 hebras, 22-23 cromosomas, a un sistema original de 12 hebras, 24 cromosomas, ya no se podrá considerar a la raza humana como tal. Mientras que estén confinados a la tercera densidad y dentro de esa Matrix, su raza como tal seguirá siendo única en la galaxia. Una vez fuera, ya no lo será. Desde ese punto de vista, los sucesos que presencian hoy en día son en verdad el fin de la raza humana como tal. En la Tierra solo se conocen 2 teorías con las cuales explicar la existencia de la vida. 1. Creacionismo, que sostiene que todo, incluyendo los seres vivos, fueron creados por un ser supremo, todopoderoso. Esto solo es sustentado por un sistema de valores impuestos. 2. Evolucionismo, que sostiene que la vida se fue creada a través de muchísimo tiempo por selección natural. La selección natural solo funciona limitadamente, pudiendo con este método filtrar y modificar ciertos atributos físicos de una especie mediante el principio de la supervivencia del más apto. También se utiliza para seleccionar artificialmente los atributos deseados, combinando individuos que los poseen
mediante la aplicación u observación de los genes regresivos y dominantes. Por ejemplo, es así como se han creado las diferentes razas de perros en la Tierra. Sin embargo, todos son perros y siguen siendo la misma especie. La selección natural por sí sola no puede crear una especie nueva a partir de otra, pues solo es un factor ambiental que filtra a ciertos individuos de otros según las circunstancias. Como dichas circunstancias, son factores que alteran la experiencia-percepción del individuo. La selección natural sí tiene que ver con la formación de un ser o especie nueva, pero no por mutación, sino, una vez más, por intervención de una conciencia creadora, pero por sí sola no forma ninguna especie nueva. Un perro es un perro, un gato es un gato, un mono es un mono, y un humano es un humano. La obra de Charles Darwin, El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, publicado por primera vez en 1859, es una teoría muy convincente y lógica a primera vista, pero explota la incapacidad humana por observar a las especies y su desarrollo a largo plazo, y no refleja la realidad externa empíricamente observable por la misma ciencia humana, al no haber ni una sola prueba que la sustente. No existe ningún fósil transicional, relegándola a ser otra teoría impuesta en donde la población humana se le obliga a creer en ella, tomándola como hecho científico comprobado. Charles Darwin era un masón grado 33 y miembro de la Real Sociedad. Su obra fue impuesta con la agenda de controlar y acallar a los otros naturalistas de la época que ya estaban formulando sus propias teorías que podrían poner en evidencia las mentiras del cabal controlador. Para el sistema de creencias de Taygeta, su arte, su espiritualidad, su filosofía y su ciencia, todos en conjunto lo mismo, se acepta y se observa que no hay un mundo físico y un mundo espiritual por separado. Asimismo, se acepta que no hay planos existenciales separados, sino que todo está basado en los límites de la percepción de cada individuo conciencia, y eso determina el plano en el que viven. Si se menciona arriba y en otros trabajos los planos existenciales como separados, son como referencia únicamente para que sea el concepto más fácil de entender. Entre mayor conciencia, el individuo se da cuenta de más cosas, percibe más cosas, por lo tanto, se percata de planos cada vez más altos, porque estos siempre crecen en complejidad. El nivel de conciencia determina el plano que pueda percibir y en el que se encontrará. Se acepta que no hay un mundo físico, sino que todo es una idea plasmada de una conciencia. El mundo físico solo es una parte de un gran todo, interconectado, en donde todos los planos existenciales conviven y existen al mismo tiempo, formando en conjunto la fuente original, el gran yo. Todas las conciencias aparentemente individuales son fragmentos holográficos del gran yo, y por derecho son el gran yo o la fuente misma, siendo estos solo puntos de atención o nodos de ondas estacionarias, crestas de olas, dentro de un inmenso mar de conciencia. Las conciencias solo son olas contemplando y preocupándose por su propia naturaleza finita, cuando son en sí el mar de conciencia, uno y lo mismo, inseparables. Cada conciencia individual no es más que una corriente que fluye desde lo más básico, de regreso hacia lo más complejo, recordando lo que es, lo que siempre ha sido, a medida que avanza en su propia evolución espiritual. Al aumentar el nivel del plano existencial, o nivel de conciencia, el tiempo se hace cada vez más y más plástico. El tiempo solo es el resultado de la conciencia, que lo percibe y anima para tener una experiencia. Para Taygeta, el universo, el todo, nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un final, solo es y siempre ha sido. La biología, animales, plantas y demás son una parte inseparable de ese todo, parte inseparable del universo mismo.
son la sombra en un plano inferior de algo progresivamente más y más complejo en los planos superiores. El que tanto podamos percibir del todo depende únicamente de nuestro nivel de conciencia. No hay seres buenos ni seres malos. Todos son partes inseparables de la misma fuente original, del gran yo. Lo bueno y lo malo solo son puntos de vista, contraste para percibir dualidad y percepciones basadas en lo que estamos experimentando, en tal o cual momento como fragmentos holográficos del gran todo. Al ir avanzando en conciencia, también se va disolviendo la idea de separación, en donde se va incluyendo a los demás y a todo lo demás como parte de uno mismo. El ser negativo, o el tener ideas, agendas o comportamientos regresivos y destructivos, van en contra del principio del gran yo, que todo integra, porque al crecer en conciencia se disuelve la dualidad, solo prevaleciendo lo positivo, el amor, la integración de todo como parte de uno mismo. A medida que se avanza en el nivel de conciencia y al ir incorporando e integrando a todas las cosas, especialmente a las personas y seres con conciencia como parte de uno mismo, no se va perdiendo la individualidad, sino que solo se expande, siendo que en el final cada conciencia de manera holográfica se percibirá como el gran yo o la fuente original que siempre ha sido. Sin embargo, desde nuestro nivel actual nos damos cuenta de todo lo que simplemente no podemos comprender al no estar equipados desde nuestra posición actual. Pero nuestra implacable búsqueda de conocimiento siempre nos dará algo más que aprender, y siempre nos retará a intentar comprender cosas cada vez más complejas, a medida que buscamos nuestro camino de regreso a casa. Svaru Derra. Hola de nuevo. Gracias a estos vídeos podremos diferenciar la verdad de la mentira. Esto ya es divulgación. Avanza una pregunta que le hice a Svaru y que saldrá en uno de mis próximos vídeos, pero que va muy relacionada con el vídeo de hoy, y fue la siguiente. Supongamos que un humano sale de las bandas Van Halen. Se le activan 12 hebras, 24 cromosomas. ¿Qué síntomas tendría? Respuesta de Svaru. Es que primero se maravillará de ver todo lo que hay, al estar lejos de las frecuencias Matrix, que bajan artificialmente. Se dará cuenta, progresivamente, que siempre tuvo telepatía. Estará en un sentimiento de felicidad total, y solo deseará saber más y más acerca de todo lo que le rodea en la quinta densidad. Esto logra una apertura de conciencia muy fuerte y rápida, y esto a la vez va activando su ADN completo. No es que se mute, ya está ahí en su ADN, solo se activa lo que siempre han tenido. El ADN se ve como una escalera con dos hélices a los lados, sustentando los peldaños, dos peldaños, uno a cada lado, dos hélices. Pero en el 5D, la estructura real de esos dos peldaños sale a la luz o a la vista. Y esos peldaños tienen a su vez 6 hebras por cada lado, total 12. Siguen pareciendo dos hélices, pero cada una está compuesta por 6 entrelazados como trenzas de cabello. Estas trenzadas las hebras. Pero, al producirse su sombra del 5D al 3D, se verá la sombra como un solo objeto, por lo tanto, solo 2 hebras. Si tienes un cable trenzado de acero, por ejemplo, cable hecho de muchos menores, como el que se utiliza en un puente, y observas su sombra, se verá como un solo objeto, o cuerda sólida y no compuesta. Eso
es lo que ocurre con el ADN en 3D y 5D. Y buena suerte encontrando esta información en la web. Svaro. Y ahora yo os hago una pregunta. ¿Alguna vez habéis escuchado a algún astronauta que dice haber estado en la Luna o cruzando las bandas Van Allen hacer mención de esta maravillosa experiencia? ¿O la NASA decir que si cruzas las bandas Van Allen sales de la tercera densidad y pasas a la quinta densidad? ¿Habéis escuchado a alguien decir esto? Y por eso, es que debemos despertar a la verdad de que estamos en un medio artificialmente controlado por una inteligencia no humana, detrás de la civilización, guiándola y explotándola, utilizando el control mental. No te preguntes si hay vida entre todas esas estrellas que llenan la noche, porque la razón por la cual están ahí es porque hay vida en ellas. Svaro Derra. Espero que este vídeo haya sido de vuestro interés. Vamos a dar por finalizado este programa que he querido compartir con todos vosotros. Vamos a seguir con los temas que tengo en mente, que son muy, pero que muy interesantes. Hay la tercera parte de la biología. Y mi especial agradecimiento una vez más a todas mis colaboradoras de la raza taigetiana de las Pléyades por el gran esfuerzo que están haciendo. Y si tenéis alguna pregunta, sentiros libres de dejarlas en la caja de comentarios, que os leen. En el próximo vídeo o en los próximos responderé algunas de vuestras preguntas. Y por favor, si vas a tomar algo de lo que has escuchado aquí, tómalo, porque el conocimiento es universal, pero no lo distorsiones. Gracias por ver y escuchar, un fuerte abrazo y hasta el próximo programa. Chao. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias.
y hasta el próximo vídeo, amigos.